Buen día hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones. Vamos a tener una oración. Amante Padre, grande es tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos, como siempre, a las 6 de la mañana, hora de Houston, para nuestro estudio de las Escrituras. El estudio que tenemos en esta ocasión es acerca de Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3. Allí es que vamos a meditar en esta ocasión. Génesis capítulo 3, versículo desde el 1 dice así. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que tengo del huerto, dijo Dios, no comeré de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que entonces hubo 4 cosas que vamos a mirar en la experiencia de Adán y Eva. La primera que vamos a mirar es que ellos tuvieron miedo. La segunda es que ellos huyeron. La tercera es que se escondieron. Y la cuarta es que se hicieron con hojas de higuera, se hicieron delantales. ¿Por qué Adán y Eva huyeron? Sabemos, según el texto, que no ocurrió por ninguna actitud de Dios. Cuando ellos comieron del árbol y Dios los abordó, Dios se paseaba por el medio del huerto al aire del día, cuando Dios los abordó. Y los llamó. Así que no vemos en Dios ninguna herramienta ni ninguna actitud que es la causante de que ellos tengan miedo y que huyan y se escondan. Recordemos que nosotros los padres, cuando en nuestros niños a cierta edad cometen algunas cosas que le hemos prohibido, alguna bellaquería, nosotros entonces los llamamos y les decimos palabras de corrección, y puede que haya en ella una amenaza de un castigo. Así que envuelve castigo y envuelve corrección. Y ocurre que Dios no trajo ninguno de esos 2 ingredientes a Adán cuando Dios los aborda después que ellos pecaron. No dice allí que Dios a ellos, Él le dijo, yo te lo dije. Tampoco menciona allí ninguna medida punitiva, sino que Dios, como de costumbre, se paseaba por el huerto al aire del día y como de costumbre llamaba a Adán. Así que lo que había era una amistad muy buena entre ellos, y Dios ese día se comportó como siempre, no trajo ningún elemento nuevo. Aunque había un problema nuevo, y era que Adán y Eva habían comido del árbol, habían caído, Dios no trajo en su agenda ningún elemento nuevo. En otras palabras, no procedió de Dios
de ninguna actitud que él tomó ni ninguna palabra que él dijo, aquello de que ellos hayan tenido miedo, se hayan escondido y hayan huido. Indica que todo ese problema pasó sin Dios. ¿Por qué ellos hicieron eso? Ya vemos que por lo menos no encontramos la razón en ninguna actitud que Dios haya tomado. Dios no mencionó ningún elemento ni tuvo ninguna actitud que produjo eso. Ahora, cuando un niño comete alguna desobediencia y el padre viene y lo enfrenta diciéndole que le va a dar algún castigo, entonces ya hay razones para el miedo. Lo que vemos es que Dios no trajo eso, que no partió de ninguna actitud de Dios ese comportamiento de tener miedo, de esconderse y de huir. No parte de Dios. ¿De dónde partió eso? Partió de Satanás. Satanás es el que obró en ellos de tal manera que ellos tienen miedo, ellos huyen y ellos se esconden. Dios ve bien, es una actitud correcta en ellos. Quiero decir, a partir de la apreciación de Dios y de la agenda de Dios, el que ellos por pecar huyan, tengan miedo y se escondan, no. Porque Dios simplemente, para el hombre pecador, para el hombre caído, ya vimos allí que en el momento que Dios debía expresar su punto de vista con respecto a lo que Adán y Eva hicieron, que es de comer del árbol prohibido, en el momento que Dios tenía que expresar lo que él pensaba de eso, no expresó ninguna palabra, ni de castigo, ni de amenaza. Eso es muy interesante. Entonces Dios no tiene acusación contra el hombre, ni amenaza, ni castigo, porque allí no se expresaron. Entonces Dios no tiene eso. De otra fuente salió eso. Proverbios 28:1 dice de la siguiente manera: huye el impío sin que nadie lo persiga. En otra palabra, Proverbios 28:1 dice que al impío nadie lo persigue. Ahora, en la tierra los delincuentes son perseguidos por la policía. Así que el que hace delincuencia en la tierra huye de un peligro, de una amenaza, de la cárcel o de que lo maten. Proverbio 28:1 dice que el impío no tiene nadie que lo persigue. Dice que huye sin que nadie lo persiga. Eso no dice mucho y dice que Dios no persigue. Que Dios no anda detrás de los malos. Número uno, Dios cuando pecan no le dirige palabra de amenazas. Ni de penalización. Y número 2, Cristo en Juan 3:17 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo. Cuando a Cristo le llevaron a una mujer que encontraron en adulterio, en el Evangelio de San Juan capítulo 8, Él le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Así que entonces en la Biblia no encontramos ni persecución, ni penalización, ni amenazas de parte de Dios contra el pecador, sino que huye sin que nadie lo persiga. Dios no persigue. Cristo vino al revés, no a perseguir, sino a ir detrás como el pastor, detrás de la oveja perdida. No va con un garrote a castigarla. Y Cristo en su parábola se comparó con eso. Dijo que si un pastor tenía 100 ovejas y una se extraviaba, salía detrás de ella a cuidarla, a buscarla para rescatarla.
entonces Dios no ha manifestado actitud de persecución ni de castigo, porque a la oveja, cuando se extravía, no se le hace eso. Así que no entendemos por qué Adán y Eva tienen miedo, huyen y se esconden. Pero por lo menos sabemos que no proviene de Dios. Eso es importante. Muy, muy importante. Ahora, lo importante que tenemos que mirar allí es que Adán y Eva tienen miedo, huyen y se esconden. Y hay algo más, y es que ellos buscaron hoja de higuera para cubrirse. Eso es muy interesante. ¿Qué significan las hojas de higuera? Las hojas de higuera representan cuando el hombre cree que Dios lo persigue. Ya vimos que Proverbios 28:1 dice que el impío nadie lo persigue. Pero cuando el hombre cree que Dios lo persigue, cuando el hombre cree que Dios es una amenaza, el ser humano solamente le huye a lo que considera una amenaza de peligro. Cuando el hombre cree que Dios anda detrás de él. Cuando el hombre cree que Dios representa un peligro, entonces el hombre tiene miedo, huye y se esconde. Pero ¿qué ocurre con las hojas de higuera? Ese es un elemento importante, ese cuarto elemento. Eso indica que cuando el hombre creyó que Dios es un peligro, cuando cree que Dios lo persigue, y el hombre tiene miedo, y el hombre huye, y el hombre se esconde, encontramos también que el hombre creyó que estaba desnudo. La Biblia no dice que él estaba desnudo. La Biblia indica que Dios tampoco creía que él estaba desnudo. Porque cuando Adán dijo que él estaba desnudo, lo primero es que no fue Dios quien lo dijo, y ya eso es un problema, porque es Dios quien debió decirlo, y no fue Dios quien lo dijo. Y número 2, pero Dios se sorprendió cuando Adán le dio ese dato. Cuando Adán dijo que estaba desnudo, Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Por eso se nos ocurre que no lo estaban. Se nos ocurre que así como ellos, alguien lo engañó creyendo que Dios es un peligro, y vemos que no lo es, pero alguien le puso en su mente que tenían que huir porque alguien lo perseguía. Proverbios 28:1 dice que nadie lo perseguía. Además, ellos se escondieron y Dios no hizo nada para que ellos se escondan. Lo está llamando. Y luego cuando ellos dicen que están desnudos, Dios le pregunta que quién se lo enseñó. Si ellos estaban desnudos, el primero que hubiera sabido era Dios. Y Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Indica que Dios no está de acuerdo con ese concepto. Así que esa es una situación muy seria. Entonces Adán y Eva fueron engañados de muchas maneras. Fueron engañados para que creyeran que Dios era un peligro, y fueron engañados para que creyeran que estaban desnudos. En otras palabras, todo el problema humano del dolor, el sufrimiento, huyendo de Dios y el miedo, y aún las necesidades que tiene. Ellos sintieron una necesidad, captaron una crisis, captaron una carencia, captaron que le faltaba ropa, y vemos que es un engaño. Ellos, creyendo eso, se hicieron ropa. Dios le hizo una vestimenta solamente para cubrir el temor de ellos. ¿Qué representa esas hojas de higuera? Representa que el individuo, la persona, el pecador engañado, siente que tiene una necesidad y entonces busca y la suple con hojas.
Así también la humanidad, creyéndole a Satanás, se dispondrá entonces a captar, a percibir necesidades que son espejismos, manipulaciones de Satanás, y a resolverlas. Así que hay mucho que aprender allí. Y por otro lado, Dios los cubre, les pone cobertura de pieles, ropa de pieles. ¿Por qué el hombre se dispone a cubrirse él mismo con hojas? ¿Por qué viene Dios con pieles y los cubre? Hay muchas preguntas allí. Una de ellas es que Dios está preocupado por tu desnudez. Eso es muy bueno, muy importante. Si a Dios no le hubiera importado el problema de Adán y Eva, no hace nada. Pero Dios hizo. Dios lo cubrió con pieles. Cubrió su desnudez. Así que entonces a Dios tú le importas. Yo le importo a Dios. Dios se preocupó porque ellos se sentían desnudos. Dios se preocupó porque ellos huían. Dios se preocupó porque ellos tenían miedo. Dios se preocupó porque ellos se escondían. Dios se preocupó porque ellos se sentían desnudos. Dios le hizo compañía. Dios le hizo saber que él no era un peligro. Y Dios suplió su necesidad de desnudez y los cubrió. Entonces Dios nos está enseñando que él no es un peligro, no hay que huir, no representa una amenaza. Y no solo eso, pero si percibimos una necesidad, él viene a suplirla. Fue un error que Adán y Eva se cubrieran con hojas. Las hojas no eran un buen material para cubrirlo. No tenía consistencia y quedaban desnudos muy rápido. Dios le puso una vestimenta duradera. Por lo tanto, querido, hay una enseñanza grande allí. Satanás te va a engañar para que tú huyas de Dios. Te va a engañar para que tengas miedo. Te va a engañar para que tú te escondas. Te va a engañar para que te sientas desnudo. Y te va a engañar para que tú busques ropa de hojas. No tengas miedo. No huyas. No te escondas. No le creas que estás desnudo. Pídele a Dios si siente una necesidad. Y así como Dios vino a Adán y los cubre con ropa buena, te cubre a ti en todas tus necesidades. ¿De qué fueron cubiertos Adán y Eva? Cubiertos con pieles, no con cualquier cosa. Buen material. Sobre todo que esa piel venía de una vida. Eso es importante. La razón por la cual Cristo sacrificó un cordero para quitarle la piel y cubrir a Adán y Eva era porque Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Esa vida que Dios mismo sacrificó de ese animal para cubrir a Adán y Eva, era Cristo que estaba sacrificando para cubrirnos a nosotros. La idea de que Dios es peligroso y huimos. La idea de que Dios debemos escondernos. La idea de que debemos tenerle miedo a Dios. La idea de que debemos salir a buscar por allí hojas para resolver nuestras necesidades es una trampa. Dios ni hay que huirle, ni es un peligro, ni hay que esconderse. Pero no solo eso, pero Dios tiene vestimenta para cubrirnos. Envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario para que con su muerte fuera cubierto
todo lo que quedó al desnudo por nuestro pecado. Cristo vino a morir para suplir todas las necesidades que el pecado causó en el hombre. Eso es lo que significa esa vestimenta. Eso tuvo un costo. Para que Adán y Eva pudieran ser vestidos, fue necesario que Cristo les regalara su ropa. Y esa es la razón por la cual Cristo lo crucificaron desnudo. En el Salmo 22, allí Cristo dice que ellos repartieron suerte sobre su vestido. Isaías 53 lo dice. Por lo tanto, Cristo entonces lo dejaron sin ropa. ¿Por qué a Cristo lo dejaron sin ropa en la cruz? Ya eso era un acuerdo que se había hecho con Dios antes de la fundación del mundo. Y es que Cristo iba a hacer un trueque de su ropa celestial, darla a Adán y Eva. Eso implicaba que él quedaba desnudo. Y es la razón por la cual en la cruz del Calvario lo crucificaron sin ropa. Murió sin ropa. Porque era un plan que él perdiera su ropa para cubrir a Adán y Eva. Para cubrirnos a nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana a la misma hora.